Hola, soy Emma Álvarez y hoy estamos con Lucía Carballal, directora y dramaturga de Los Nuestros, y Claudio Tolcachir, director y dramaturgo de Los de Ahí. Me interesan vuestras obras porque a nivel conceptual, como creación contemporánea, es muy interesante este primer acercamiento que puede venir al público en general de inclusión y exclusión. Pero antes de entrar en materia, como vamos a conmemorar el Día Mundial del Teatro, me gustaría preguntaros, ¿qué significa el teatro para vosotros? Qué difícil. Bueno, seguro que coincidimos en que es algo tan, bueno, tan elemental, tan básico como eso a lo que uno dedica la vida. Entonces es una actividad que ocupa tanto espacio que al final se convierte en un prisma a través del cual mirar casi cualquier cosa, ¿no? Yo siento que estamos en un momento en el que el teatro tiene un rol que quizá no ha cumplido nunca antes, por ser ese único lugar que ha quedado para apagar el móvil, para encontrarse, para convocar a la ciudad, como diría Mayorga, ¿no? La comunidad. Y esto, bueno, dedicarte a algo así tiene algo de extraño todavía por estar haciendo algo que creo que nunca terminas de saber exactamente cómo se hace, ¿no? Pero bueno, al final diría que el teatro es sí, es el lugar desde el que seguir mirándolo prácticamente todo. Total, coincido y sumo más allá de lo personal, de lo que implica en las vidas nuestras, el teatro como comunidad, como forma. Yo creo que yo empecé en la preadolescencia y creo que el gran primer descubrimiento, primero es que cada uno era como era y eso era bastante salvador. Y creo que fueron preguntas, que el teatro hace preguntas. Y un ámbito donde uno se puede hacer preguntas desde qué quiero hablar, qué quiero contar. En un momento como este, donde todo tiene que de alguna manera encajar y uno tiene que tomar partido y uno tiene que tener certezas, un lugar donde en realidad uno habita las preguntas y que son más interesantes que las respuestas y que eso exista realmente. Que uno creo que parte de una pregunta para escribir o para elegir un texto, un mundo que querés indagar o invitar a los otros a hacer preguntas o a hacerse preguntas. Yo creo que es fundamental romper prejuicios o estructuras desde este espacio vivo donde se apaga el teléfono y se encuentra gente con gente. Qué interesante, ¿no? Que al final sea como ambos coincidís en el espacio para la reflexión, ¿no? Y con esta duda, ¿no? Continua de plantearnos la realidad. Y ambos coincidís también en este sentido de comunidad y pertenencia a la hora de abordar las obras, ¿no? Me gustaría saber por qué habéis elegido este tema y cómo lo abordáis a través de vuestras historias. Yo me he fijado en los títulos nuestros, ¿no? Los nuestros y los de ahí, que me parece ese plural, Sí. ¿no? El abordar un plural. No sé cómo ha sido para ti, pero yo creo que una de las primeras reflexiones que tuve fue la dificultad de abordar lo comunitario, porque casi se ha quedado la idea de comunidad en una especie de utopía muy manoseada por lo ideológico, por las etiquetas, ¿no? Esta idea de la tribu, el grupo, como un lugar que al final parece que conectamos más con pulsiones muy básicas, de los que te van a proteger a costa de todo, o los que si te equivocas van a ir contra ti, como si la comunidad hubiese entrado en un territorio un poco violento, al menos en la percepción que tenemos, y menos en esa idea de red, del lugar donde uno se puede equivocar, donde uno puede dudar en voz alta, un poco relacionándolo con esto que comentabas, Claudio, antes, ¿no? Y para mí, bueno, en mi caso es una familia, es mirarlo desde la perspectiva de la familia, pero casi haciéndome preguntas que me interesaban quizá por antiguas, porque ahora que se habla tanto de rodearnos de la familia elegida, los amigos, como la nueva familia, ¿no? Como si pudiésemos diseñar nuestra vida desde ese folio en blanco a nuestro antojo, me parecía divertido volver a pensar, vale, ¿qué pasa con esa comunidad que al final es la que te ha sostenido desde el principio? ¿Cuáles son esos vínculos que mantendremos hasta la muerte, ¿no? Los padres, los hermanos, los hijos? Y quizá también el reto, el peligro de
de afrontar ese concepto que está, como decía antes, un poco manoseado también ideológicamente, ¿no? La idea de la familia como algo un poco instrumentalizado, creo. Cuando al final es cierto que todos tenemos una familia, esté o no esté presente en nuestras vidas, todos hemos nacido en el grupo, ¿no? Y bueno, de ahí surgieron un poco las primeras preguntas. ¿Y en tu caso, Claudio? Mira, está bueno porque la palabra comunidad fue casi de lo primero que me apareció a mí. Antes de tener la historia, pensaba, yo necesito construir una comunidad sobre la que escribir, más que una historia. Y pienso, porque creo que cuando uno elige un tema no es muy consciente desde qué lugar lo está haciendo. Yo por lo menos no soy muy racional en eso, pero yo estoy lejos de mi país, tratando de descubrir qué comunidad puedo construir. Entonces creo que por algo, en este caso, escribí sobre un grupo de personas que no los une más que, en este caso, una máquina anónima que les entrega unos paquetes y les da unas direcciones. Ellos mismos son anónimos para la ciudad a la que sirven. Y sin embargo, algo puja por construir una comunidad entre ellos. Creo que es por ahí el tiempo que me toca a mí ahora, la incertidumbre que tengo de cómo se construye una comunidad cuando cambias de país, cuando estás lejos por ahí de ciertas raíces. Y la pulsión imparable que uno tiene, sin embargo, de construir redes. ¿Y qué pasa cuando eso que te unía de golpe también desaparece, ¿no? Eso absurdo por ahí que te unía con otros, pero ese tejido de redes comunitarias me parece interesante, lo que cada uno trae, ¿no? Cuando te toca viajar o trabajar en otros lados, como sin embargo hay grietas por las que uno intenta, por lo menos se logra conectar con la vida de otros muy ajenos y muy lejanos. Y por supuesto había un anhelo de que estos personajes, que son muy anónimos para todos nosotros, tuvieran una escala humana, ¿no? Por lo menos decir, son personas y esa vida vale. Eso sí sé que estaba. Pero en el fondo estaba yo también descubriendo cómo se barajan las cartas acá. Y hay otro tema que tratáis a lo largo de las dos obras, que es la precariedad, tanto laboral como emocional. ¿Qué papel creéis que puede jugar el teatro o consideráis que poniendo voz a esa precariedad esperáis que reciba el público, ¿no? ¿Cómo fue para ti esto? Porque creo que, bueno, no he visto los de ahí, pero tengo la sensación de que esta idea es muy central, puede ser, en el espectáculo, por lo que he podido... Sí, hay algo muy argumental, si se quiere, que a mí me interesaba, que no fueran inmigrantes que trabajaban en España, perdón, que no fueran inmigrantes que trabajaban en España, sino en un momento se me dio vuelta y dije, bueno, que no, que sean españoles que son emigrantes en otro lado. Y me parecía que eso por ahí permitía que el espectador viviera la experiencia de qué te pasa cuando no entendés el idioma, si es festivo, si no es festivo. Se sintiera más identificado. Por lo menos tener la experiencia de la dificultad, porque me parecía a mí que tal vez eso te hace sentir, decir, espera, porque es muy difícil para el otro no entender de qué hablamos. No sé si va a cambiar el mundo teatro, pero no sé, por lo menos sembrar un poco de sensibilidad o de empatía para darnos cuenta qué difícil que es la vida de los otros, ¿no? Además de la nuestra. Entonces, esa precariedad que en este caso es absoluta, porque son indocumentados. Hay una máquina que les dice cosas y ellos no pueden comunicarse. No pueden avisarle que se rompieron una pata o que se les rompió la bicicleta. Te avisan, pero vos no tenés forma de comunicarte, te penalizan y no tenés muy bien claro cuáles son las reglas. Esta es la vida de estos personajes. Ahora, yo no me siento muy distinto en eso. Quiero decir que, por supuesto, tengo otros privilegios, pero siento que hay algo que yo siempre sentí, que la vida funciona de una manera que yo muy bien no conozco el sistema, no pertenezco a ese circuito, lo miro un poquito de afuera y eso me permite a mí escribir. Creo que eso nos pasa un poco a todos, ¿no? Como que la vida es una cosa que funciona, el éxito, el que todos están ahí funcionando,
y no me invitaron a mí a la A la fiesta. fiesta, pero la ves, está cerquita. Sí, creo que eso es interesante. Y surgió algo en una de las charlas con el público que fue lindo, porque uno preguntó, no sé si el final es esperanzador o no, en el sentido de que a mí no me importan los spoilers. En el momento la máquina desaparece, se la llevan y ellos desarman la comunidad. Y decía, eso no sé si es esperanzador o no. Yo decía, bueno, hay una característica, creo que es que se les ocurren miles de opciones para sobrevivir, menos juntarse, organizarse. Y creo que eso sí es un signo del tiempo. No estamos preparados, o no está en nuestra idea organizarnos para defendernos, aunque podamos construir comunidad. Bueno, todo eso creo que para mí era parte de la historia. En los nuestros el tema aparece a través del personaje de Pablo, que interpreta a Miki Esparvé, creo que es el que trae un poco la cuestión. Él es un dramaturgo que se fue muy joven a vivir a Londres buscando un poco esta fantasía de ser un dramaturgo británico, un poco naif quizá, estudiando el idioma, hay similitudes con lo que comentas. Tratando de ser británico, ¿no? Él dice que se gasta mucho dinero en clases de pronunciación, que quiere formar parte de esa élite y con los años ese proyecto, bueno, de alguna manera ha naufragado, tiene varios trabajos precarios, uno de ellos es pues en una cafetería y de alguna manera se encuentra en una edad, también los 40 años, que es la edad que tengo yo, en la que creo que también te haces muchas preguntas en torno a qué has conseguido, qué no, qué decisiones tienes que tomar para abordar la siguiente etapa de tu vida de una manera más sostenible o no, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da mucha ternura esa faceta del personaje, esa idea de, bueno, yo fui con grandes expectativas y no ha salido bien, ¿no? Y quizá qué pasa con la dignidad de eso, qué pasa diciendo en un teatro, bueno, yo quería que pasaran una serie de cosas que no han sucedido, y eso en el caso, desde esta óptica familiar, tiene que ver también con una pérdida de estatus de la familia. Es como si la familia, en la obra se habla de casi 500 años de una familia, todo sucede en el presente, pero evocan mucho el pasado, ¿no? Entonces esta familia que viene de 400 años de familia judía en Marruecos, que regresa a España, que ha conseguido conservar su identidad, su estatus económico, y de repente llega la primera generación que empieza a hacer aguas, ¿no? Y que de alguna manera quizá no habría albergado nunca una fantasía tan ambiciosa como la de ser un dramaturgo británico si no hubiese venido precisamente de este tipo de familias donde esos sueños pueden albergarse. Y de repente se encuentra con la realidad y con ser esa primera generación que toca suelo, y de tal manera que su, vamos a decir, fracaso, ¿no? Palabra terrible, pero bueno, es también el fracaso de todo un colectivo, ¿no? Y también la oportunidad de resignificar esa palabra, ¿no? Él habla de que quiere irse a Bristol con su chica, tener un bebé en una casa con un árbol, y de alguna manera trata de dignificar ese sueño más allá de la fantasía hipster del campito y la familia. De alguna manera él lo que dice es, bueno, a lo mejor esto que ha sido conservador toda la vida se ha convertido en una especie de resistencia, ¿no? Es algo tan pequeño y tan increíble como criar a una persona, ¿no? Y eso ya es un montón. Y es curioso porque hablábamos ahora, en los nuestros hay este peso, ¿no? Esta losa del pasado, y en cambio en los de ahí se vive mucho en el presente, ¿no? Pero ambas coincidís en esta incertidumbre hacia el futuro, y ninguna de las dos obras consigue transmitir una visión pesimista. ¿Cómo conseguís en esta incertidumbre del futuro, para todos los que nos están escuchando también, no caer en este pesimismo a la hora de crear? No sé para ti, para mí fue muy difícil. Hay un intento en el final. Bueno, yo lo que hice en el final, el protagonista hace una especie de imaginación de cómo será el futuro. Él dice que le ha preguntado a un niño de 8 años cómo será el futuro, y este es el monólogo final de la obra.
Y eso bueno, lo escribí preguntando a niños de 8 años cómo se imaginan el futuro. Entonces, bueno, lo bonito de la obra para mí es que el final lo han escrito hijos de mis amigos, que es un pequeño robo, ¿no? Porque no firman la función. Pero ahí hay esas 5 o 6 líneas que de repente sí que me conectaron con algo muy positivo, porque un niño de 8 años tiene unas imaginaciones absolutamente impredecibles, ¿no? De hecho, el monólogo era mucho más largo, luego lo acorté. Pero bueno, mirando el futuro sin miedo, hablando de, pues a lo mejor hay animales que se han extinguido, pero también van a pasar muchas cosas muy bonitas y casi desde una ingenuidad que yo personalmente necesitaba, porque creo que a veces la perdemos. yo la había perdido 100%, o sea, tuve que recurrir a un niño a que me ayudara a poder lanzar la obra hacia adelante de una manera más positiva, porque sí, creo que bueno, compartimos un poco generacionalmente, ¿no? Y en este momento histórico una enorme incertidumbre. Y creo que siempre ha existido la incertidumbre, tampoco hay que pensar que es la primera etapa en la historia en la que ha existido, de hecho seguramente tenemos más seguridad que muchas generaciones anteriores, pero sí que creo que hay un cierto desasosiego, ¿no? O un descreimiento, o una crisis de los valores de siempre, o incluso de los valores alternativos, ¿no? Como si ya no supiéramos a qué nos podemos agarrar. Y desde ahí sí que, bueno, ese final me ayudó. Insisto, porque no lo escribí yo. Y yo creo que también por mi instancia vital o por lo que fuera, casi hacia el final un personaje le pregunta a otro, bueno, ¿y qué hacemos? Y el otro dice, seguir, ir siguiendo. Y no siento que sea más que eso, ¿no? Porque creo que no ofrece una solución. Pero hay algo de la dignidad del intento de estos personajes por seguir y seguramente crearán otra comunidad y seguirán como nosotros, ¿no? Que empezaremos cuando podamos otra historia, cuando nos recuperemos. No, me parece que ahí hay... En otra etapa yo hubiera necesitado un cierre y ahora en realidad necesitaba simplemente que se abriera un futuro. No es necesariamente alentador, pero tampoco es pesimista. Yo creo que cuando era más chico necesitaba ser más pesimista, tal vez porque había vivido menos o tenía menos experiencias. No sé, creo que ahí hay un hilo de continuidad, de seguir y de tratar de encontrarse y de vivir cada momento, ¿no? Para estos personajes. Y creo que a mí me encantó que digas que te da ternura, a mí me produce mucha ternura también decir, ojalá les vaya bien. Es como un pacto nuestro. En un momento una persona canta una canción y yo le decía a la actriz, deseales suerte, cuando les cantás, deseales suerte, porque al final es lo único que uno puede hacer, ¿no? Desearles suerte, que les vaya bien. Maravilla, por favor. Dentro de vuestras historias, claro, habéis comentado un poquito, pero ¿cómo os implica a nivel personal? Pero ¿cuándo fue el clic en el que de repente dijisteis, me voy a enganchar a esta... ¿A esta obra en concreto? Sí. ¿Tú lo tienes claro? Dale, que me encanta cuando empezás vos porque me inspira. No, me inspira. Digo, ay, qué lindo esto que estoy escuchándolo. No, a ver, yo fue todo un proceso particular para mí porque yo vengo del teatro independiente argentino. Entonces, en general, siempre que escribí, lo hice con mi grupo en mi casa literal, porque el teatro en Buenos Aires, el que tenemos, es en mi casa. La forma de hacer es muy particular y muy protegida porque somos mis amigos, ¿verdad? Y vamos haciendo, y yo hacía mucho que no escribía. Entonces, este hecho de yo saber que tenía una fecha de estreno en un teatro como el María Guerrero me hacía sentir rarísimo, porque yo estoy acostumbrado a ir moviendo los muebles y de a poco ir viendo hasta que hay una obra. Esto me obligaba y me desafiaba a trabajar de otra manera, tratando de usar las herramientas más honestas que yo tenía, tratar de ser el mismo en este terreno. Y entonces lo que me di cuenta es que necesitaba, lo que te decía antes, de hablar de una comunidad,
me apareció esta imagen que está muy cerquita de mi casa de Buenos Aires, de unos chicos muy jóvenes. Yo creo que hay algo que hacemos como sociedad con las generaciones muy jóvenes, que es a pensar un cierto sacrificio por guerra, por lo que fuera, cada tanto nos cargamos una generación. Estos chicos jóvenes con tantas posibilidades, simplemente esperando la entrega de un paquete, me conmovió. Creo que uno no tiene muy claro por qué, de golpe hay algo que decís, acá hay una historia, pero no me abandonó nunca más. Y sí me parecía muy divertido y muy coherente que se levantara el telón de María Guerrero y aparecieran ellos en bicicleta y chocándose y arreglando las ruedas. Y digo, bueno, si es ahí, vamos por acá. Pero luego cuando me di cuenta de que ellos en realidad podían estar en un país extranjero y el tema del idioma, que es algo que a mí me encanta, y uno de los personajes habla en finés todo el tiempo. Y me gustaba esa experiencia, que el público pudiera conectar con la historia de un personaje sin entender una palabra de lo que les pasa. Me pareció un lindo experimento. Cada historia de ellos y cómo se van apareciendo, cómo se iban contando, tenían que ver con todo lo mío, con todo lo que a mí me daban ganas de indagar. Y pude construir un grupo para el cual escribir y ensayar, improvisar. Así que una linda primera experiencia, hermosa primera experiencia, sobre todo por el grupo que se conformó, que fue muy generoso. Creasteis una comunidad. Sí, absoluta. No te imaginas de qué manera más hermosa. Así que creo que sí, fue de alguna manera lo que yo estaba transitando, lo que estaba latiendo en esa obra. Y un poco también seguramente por el hecho de tener hijos y cierto miedo a que les deparara el destino, ganas de decirle a la gente, che, mirémonos un poquito más, que la historia de cada uno vale. En mi caso no lo tengo muy claro porque creo que es una obra que es una amalgama de muchas cosas. Al principio me peleé un poco con eso, pensaba, no lo estoy haciendo bien porque la dramaturgia, al menos bueno, todos mis antecedentes tan técnicos, ¿no? De esta cosa de la unidad de acción, tema un poco más concentrado y me daba miedo estar abriendo demasiadas cosas con la función, pero a la vez pensaba, bueno, es que una familia es eso, es cuando nos reunimos, ¿no? Uno se está separando, el otro está en una crisis personal por no sé qué, es decir, es el lugar donde hay un cruce de caminos y pensé que era un poco artificial centrarlo demasiado, hacer una obra como muy perfecta desde ese punto de vista así tan técnico, ¿no? También porque yo misma necesitaba probar y despeinarme un poco. Desmelenarte. Sí, lo necesitaba mucho. Pero creo que la clave estuvo en... al final sí son momentos vitales. Pasa que es difícil, ¿no? En el momento. A veces sabes después, cuando miras unos años, dices, ah, me estaba pasando esto. Y yo creo que para mí es muy clara esta cosa de la edad, de este momento de ver a los padres haciéndose mayores, un poco la decisión de tener hijos o no haberlos tenido ya límite, ¿no? A mi edad, como esa pregunta muy grande y en un momento en el que sientes que puedes mirar la familia desde esa panorámica un poco. Eres hija, pero también eres madre a la vez, ¿no? Yo no tengo hijos, pero sí que surgen esas preguntas tan importantes, ¿no? Y creo que tenía ganas de hacer esa cosa como de saga, ¿no? De decir, ¿qué pasaría con una familia que mira hacia atrás muy lejos y hacia adelante muy lejos también, que se sabe parte de un relato? Yo creo que es una obra que si tuviese que conectar con una sensación, es como que creo que todo el mundo lo ha vivido, esos momentos un poco especiales en la vida, es un poco cursi, pero cuando, yo qué sé, es de noche, estás mirando el cielo y te sientes de pequeña, te imaginas de mayor, como si sintieras que puedes trascender un poco el momento en el que estás o incluso conectarte con tus antepasados. Es difícil hablar de ello, ¿no? Es como que creo que no tengo un lenguaje para aproximarme a esa sensación y creo que quise hacer una obra que de alguna manera te pudiese dejar con eso cuando te fueras del teatro.
con esa... Con ese torbellino de emociones. Sí, de hecho, yo no, bueno, al final la comunicación la ha hecho el CDN, ¿no? Pero me gusta, sí que les propuse esta cosa un poco de la constelación, las estrellas. Sí. Sí, esa mirada un poco a la noche, ¿no? De cada uno y a ese sitio de encuentro con, pues con, no sé, sí, con tus abuelos, con como gente que nunca conociste te imaginó. Y también con los hijos que tienes o no tendrás, ¿no? Entonces, vino un poco de ahí. Y luego también la cosa sefardí, que es muy concreta, muy particular de la obra, porque tenía la sensación de que me iba a ayudar mucho a volver a hablar de la familia. Creo que la familia está tan contada que a mí me daba un poco de... De la familia judio-cristiana, quieres decir, ¿no? Sí, entonces dije, bueno, pues dentro de lo judío-cristiano, pues a ver qué es lo judío, que a lo mejor se ha contado menos porque, bueno, mi chica, mi pareja es judía y llevo 8 años con ella, entonces mi familia política pues hace sus Shabbat, sus cosas que son muy parecidas a las nuestras, pero de otra manera, ¿no? Y entonces ese estar dentro y fuera de esa familia también me parecía un punto de partida bonito para contar algo que creo que es también muy desconocido en concreto en la historia de España, ¿no? Las familias judías que se fueron de aquí hace 400 años y que muchas de ellas regresaron, y esa idea de que bueno, hay gente que desconoce que hay judíos en España, ¿no? Que hay una pequeña comunidad judía en España y que bueno, por circunstancias de la vida formo parte de un... Bueno, no sé si de ella, no sé si puedo decir eso, pero casi, ¿no? De hecho, es un poco la pregunta que me hacía con la obra, ¿cuánto de familia eres de la gente con la que compartes el camino, ¿no? ¿Qué es formar una familia también? Creo que emparejarse también es formar una familia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Un propio núcleo familiar. Sí, entonces, bueno, todo eso, o sea, que como ves es amplio, es bastante espiritual y en un momento así, bueno, de mucha reflexión. Bueno, muy complejo, pero muy interesante también. Ambos, en algún momento, habéis dado, ¿no?, este golpe en la mesa. En tu caso, lo hablabas, ¿no?, ahora de la acción dramatúrgica, cómo rompiste un poco las reglas. Tú antes comentabas, ¿no?, esa falta quizá que notas en la sociedad de falta de organización, ¿no? Y es curioso porque viendo vuestras obras, vuestros personajes lidian con esas normas que son impuestas y tienen ese espíritu crítico y valiente. ¿Vosotros os consideráis personas críticas y valientes? Yo sí me considero valiente porque siempre me meto en unos jardines infinitos. O sea, yo ya... a la tercera obra que ya a mis amigos me decían, pero bueno, ya asume que te gusta, o sea, que te gusta meterte en líos. Porque siempre, un poco en la línea de lo que decía Claudia al principio, ¿no? Siempre cuando decimos que queremos hacer preguntas con el teatro, para que sea una pregunta de verdad, tiene que ser un poco peligrosa. O sea, ¿no? Que creo que a veces tendemos a decir, no, hacemos preguntas, no queremos respuestas, pero desde un sitio muy protegido. Creo que hacer una pregunta de verdad es otra cosa. Hacer una pregunta es probar algo formal que no sabes qué resultado te va a dar, tratar un tema desde una perspectiva que parte de la sociedad va a ir de uñas. Arriesgarte. Arriesgar y pasar un poquito de miedo, ¿no? O sea, quiero decir que, sí. no... Creo que la valentía es relacionarte de manera más natural con el miedo y familiarizarte con él. Yo escribiendo Los Nuestros tuve momentos de miedo porque, bueno, al final la cuestión judía es un tabú en España absoluto, en estos momentos más todavía. Hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia, muchas asociaciones muy automáticas, ¿no? Entre cosas que no tienen nada que ver, y desbrozar un poco eso para contar algo ahí en medio me generó, bueno, me tuve que sentir valiente. Y también la propia exposición, ¿no? Yo creo que al final cuando trabajamos con cosas que nos importan siempre hay una dosis de valor, porque luego también hay gente que va a ir a verte con el cuchillo en la boca y sabes que bueno, vas a corazón abierto, y hay gente que se lo va a pasar muy bien diciendo, pues a ver cómo puedo hacerte daño, ¿no? Con
o sea, de qué manera puedo aprovecharme de esta apertura para, bueno, no sé. Para hacer una crítica destructiva o para hacer una interpretación muy negativa de esa intención. Entonces, bueno, diría que te vas acostumbrando con el tiempo, pero evidentemente forma parte de nuestro trabajo ser valiente, creo. Qué bien. ¿Tú te sientes identificado? Sí. Sí. Sí, es mucho lo que uno pone ahí. Eso ya es una valentía enorme. Creo que es tanto, sobre todo estos proyectos, ¿no? Porque después hay partes que tienen que ver con el oficio y que uno puede saber dirigir y siempre pones todo, pero cuando escribís hay algo que creo que uno busca la mayor honestidad con uno mismo, que no sé quién lo va a venir a ver, no sé con quién dialogo tampoco yo, muy claramente, menos acá, por ahí también que conozco menos cómo es el sistema, el público será el mismo en el María Guerrero que en el Matadero, no lo sé. Yo solo puedo hacer esto y tratar de ser lo más honesto posible con el teatro que a mí me gustaría vivir, aunque disfruto de otros teatros, ¿no? El que me sale a mí, y a veces lo logras más, a veces logras menos. En este caso tengo la felicidad de haber podido generar una obra que era lo que yo quería, que no pasa siempre. No. Y, y uno se siente absolutamente desnudo ahí y expuesto. Solo tiene la coherencia de decir, bueno, es esto, yo estoy seguro. Después otras veces no te sucede, pero y yo eso lo recuerdo siempre que voy a ver una obra de teatro, que cualquier cosa que hagas en un escenario implica una valentía y un riesgo que como mínimo hay que tener respeto. Por eso que están ahí jugándosela, te guste más o menos. La piel. Sí, seguro. Después seguramente es una obra política, pero porque creo que siempre es político el teatro. Y también es política la manera en que uno lo hace, a los actores que llamás, cómo nos tratamos entre todos, cómo tratas al equipo. Todo eso es político y yo siento que es una manera que uno tiene de relacionarse con el mundo, hacer teatro, pero con el utilero, con los actores, con el iluminador, con los acomodadores, con el público. ¿En qué lugar pones al público? ¿Desde qué lugar le hablas? Un lugar pedagógico, un lugar provocador, un lugar delicado, cómplice. Me parece que hay muchas elecciones que son interesantes. Intento ser lo más honesto posible. Y bueno, ahí va. Después hay más o menos suerte, pero creo que la tranquilidad que uno tiene es de haber intentado por lo menos acercarse a una propuesta genuina. Esa palabra me gusta, lo genuino. No, totalmente de acuerdo. Abríamos con la comunidad y me gustaría cerrar con esa parte también de la comunidad que es el aislamiento. Tú decías, Claudio, en la sinopsis de la obra, que la crueldad no es nueva de estos tiempos, pero la indiferencia sí. Y me parece muy importante también vuestro papel como creadores contemporáneos para que no haya esa indiferencia. ¿Cómo creéis que la sociedad, el público, la gente que os está escuchando, podría ser menos indiferente a la realidad, ¿no? A los cánones, a las obras más clásicas, a romper esos esquemas, ¿no? Haciendo un poco recopilatorio de todo lo que hemos comentado? Yo creo que lo que nos enseña nuestro trabajo es que casi todo lo que hacemos con los demás es lo que hacemos con uno mismo, ¿no? O sea que cuando miras al otro y lo juzgas, lo señalas, tú lo haces mal, ¿no? Representas el mal de la sociedad o haces el teatro que no hay que hacer, lo que sea, tiene que ver con cómo te miras a ti, ¿no? O con cómo no te miras nada. Y esto creo que es una buena guía en general. Creo que siempre intentamos escribir, dirigir, actuar. Yo no actúo, pero creo que el trabajo de cualquiera que hace teatro tiene que ver con encontrar esa línea que une lo personal y lo colectivo
y solo puedes reconocer en ti todas esas cosas que quieres abordar, representar o simplemente nombrar, ¿no? No creo que sea muy posible nombrar fuera algo que no has descubierto dentro de ti mismo, ya sea lo mejor o lo peor. Entonces, bueno, yo quiero pensar que el gran reto que tenemos por delante es bueno, abrazar las contradicciones y abrazar la complejidad. Creo que sí que podemos definir el momento actual como un momento que le tiene terror a la complejidad. Es súper interesante, ¿no? Yo creo que es muy... O sea, hay que observarlo porque como fenómeno es fascinante. ¿Qué nos está pasando con eso? Es curiosísimo, ¿no? O sea, la idea de los paquetes de ideas, del sí o el no, cuando en realidad el encargo ya no solo nuestro trabajo, sino el propio encargo de estar aquí relacionándonos unos con otros, creo que no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Y no estoy tan segura de cómo ha nacido o por qué, o en qué momento pensamos que nos iba a hacer mejores o más felices. Los radicalismos, ¿no? Al final, el posicionarte a favor, en contra, y simplificar los grises, quizá, ¿no? Sí, la polarización en todo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con todo, como lo que decía Claudio, de cómo te relacionas con un equipo, o que en realidad estar un poco poroso a uno mismo y al otro creo que lleva muy inevitablemente a territorios más fértiles, más complejos, más extraños, ¿no? Y supongo que el teatro es ese sitio donde todavía tratamos de defender ese gris, esos grises, no sé. En tu caso, claro. Buenísimo. Sí, completamente. Creo que hay una exigencia de simplificar el discurso y las posiciones como una velocidad de like, ¿no? Por ahí, como que el tema es cuántos me siguen. Debe haber algo de eso. Entonces hay que simplificar el discurso y la imagen, la expresión, porque no hay tiempo y el tema es cuánto, más que el contenido. Yo pensaba que a mí me interesaba esta obra, y para mí es una excusa que sean riders, no es el tema central que sean riders, el tema son las vidas de ellos. Y me acuerdo una vez conversando con un periodista que me decía, pero ¿por qué no son más malos? Yo, ¿por qué tienen que ser? ¿Por qué necesitas que lo marginal? O me decía, pero tu opinión política, pero mi opinión política es evidente, no necesito decirla. Pasa que creo que se simplifica, ¿no? Si a mí me dicen qué tengo que pensar, ya me quedo más tranquilo, se legitima. O si yo siempre siento con todas las obras, ¿no? Que si es muy fácil decir, bueno, les pasa eso porque son musulmanes, les pasa eso porque son pobres o porque son... En realidad, si estas historias de estos personajes, hay una pareja joven que tiene un hijo, aunque hablan dos idiomas distintos y no saben cómo se hace. No es lo mismo que me puede pasar a mí. Hay otra pareja que ya llevan muchos años juntos y están revalidando los títulos. Y cómo se sigue viviendo, uno medio chamuscado, uno medio enfermo, el otro y siguiendo sin un duro. Bueno, sí, lo que me puede pasar a mí, el otro aterrado por la posibilidad de perder un amigo, lo que me puede pasar a mí. Me parecía más interesante que lo que le pasa a esos personajes que a priori son tan lejanos. Es muy parecido a lo que me puede pasar a mí, como una forma de darnos cuenta que las vidas son parecidas y que no les pasa lo que les pasa por una característica racial o de nacionalidad, no, porque la humanidad es así y le suceden cosas humanas a todos. Y creo que siento que el teatro sí tiene esa buena misión de romper cierto prejuicio, de que vos puedas empatizar incluso con lo incómodo, con las posiciones incómodas de un personaje, no con el héroe. Sino que yo entiendo lo que le pasa, aunque me parezca que está mal, entiendo lo que le pasa. Creo que ahí hay una jugada que es buena, aunque incomode, porque entender a alguien distinto es una tarea. Qué bien, pues muchísimas gracias, Lucía. Gracias. Un placer, la verdad. Claudio. Gracias por este encuentro. No, sí, gracias. Sí. Sí.
Y bueno, muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y por desordenar también un poco este armario, ¿no? Que tenemos súper ordenadito. Si nos ayuda un poco a desordenar los prejuicios, ya está bien para el Día Mundial del Teatro. Gracias. Gracias.